las vamos a subir a una lista de reproducción en YouTube. La verdad todavía no la he hecho, pero les voy a dar ahí permiso a tanto a Carla como a Ramón para que vayan ahí subiendo las clases, ¿va? Entonces todo lo vamos a ver, o todas las grabaciones van a estar en YouTube, porque pues, Ciencias ya nos quitó nuestro espacio ilimitado en Drive, entonces ya no las podemos subir ahí. Pero van a estar ahí disponibles en un canal de YouTube, ¿va? Yo espero, este fin de semana subimos las grabaciones de la semana y les comparto la liga para que las puedan ir revisando ahí, ¿va? Ahí está. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Sí se alcanza a ver ahí mi pantalla? Vale. Hoy va a ser una sesión muy cortita. Hoy va a ser una sesión muy introductoria de lo que es el curso, ya en un sentido de contenido. Entonces, lo primero que quiero ver con ustedes es, el curso se llama Lenguajes de Programación. Como les había dicho en la sesión anterior, el lunes, no se trata de un curso de aprender lenguajes de programación, ¿vale? No es un curso bueno, hoy vamos a ver Java, hoy vamos a ver Haskell, hoy vamos a ver Racket. No se trata de eso, sino es un curso de diseño de lenguajes de programación. Entonces, para pues, aprender a diseñar lenguajes de programación, de mi lado, siento que algo muy importante es entender bien qué es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, ¿qué entienden ustedes por un lenguaje de programación? Porque hasta este punto los han usado, pero ¿cómo definirían? Así están en la reunión de Navidad y su abuelita les pregunta, ¿qué es un lenguaje de programación? ¿Cómo le contestan? Es un gran tema de conversación, ¿no? Para romper el hielo, les voy a explicar qué es un lenguaje de programación. ¿Qué se les ocurre? Una herramienta que sirve para crear programas, ok. Una forma de comunicarnos con la computadora, ok. Entonces estamos hablando de herramientas, también estamos hablando de programas. Los programas pues, son en código, ¿no? Escribimos nuestro código. Estamos hablando de un concepto muy importante que es de comunicación. Mm, es con lo que hicieron su TikTok, ok. Ahí justo pues, también estamos hablando de aplicaciones. Es el modo en el que nos comunicamos con la computadora para cada cosa, ok. Entonces ahí estamos hablando en un sentido de instrucciones, ¿no? Le damos instrucciones a la computadora. Ok, perfecto. Entonces, en general, así olvidándonos un poquito del contexto de la programación, ¿qué es para ustedes un lenguaje? ¿O cuál es el uso que le dan al lenguaje? Una forma de transmitir información, justo, ¿no? Algo muy importante de nuestra sociedad en sí es justamente el uso de lenguajes, ¿no? Nosotros somos capaces de comunicar nuestras ideas, nosotros somos capaces incluso de estar teniendo esta sesión en este momento, gracias a que tenemos una forma de comunicarnos. Nosotros nos podemos comunicar unos con otros mediante lenguajes. Obviamente hay ciertas limitantes de que a lo mejor yo hablo francés, digo yo hablo español, pero conozco a alguien que habla francés, entonces yo no hablo francés, entonces ahí hay un problema, ¿no? De comunicación. Sin embargo, en general, nosotros somos capaces de comunicarnos entre personas mediante el uso de lenguajes en general. Entonces, justamente con el surgimiento de las máquinas, con el surgimiento de las computadoras, llegó una necesidad. Como personas teníamos que poder comunicarnos con la computadora. Entonces, las primeras computadoras pues únicamente entendían un lenguaje binario, ceros y unos, que para nosotros es muy difícil abstraer, ¿no? Entonces, los primeros programadores literalmente lo que hacían era escribir sus programas en ceros y unos, y esa era la forma en la que se lograban comunicar con las computadoras.
Para la computadora era algo muy sencillo. Entender si algo está prendido o algo está apagado es algo natural para la computadora. Es como las computadoras siguen funcionando hoy en día. Eso no ha cambiado en absolutamente nada. Pero para nosotros expresar nuestras ideas de esa forma era muy tedioso y muy complicado. Entonces, se volvió un conflicto porque para que la computadora fuera capaz de entendernos, nosotros estábamos sufriendo por aprender un lenguaje desde nuestro punto de vista muy abstracto y muy difícil de aprender. El aprender, aprendan a expresarse en código binario, pues eso es algo muy complejo, es algo sumamente difícil, pero para la computadora es muy fácil. Entonces, por el otro lado, estaba que nosotros podíamos llegar en español a decirle a la computadora, quiero que hagas esto, lo cual para nosotros es completamente intuitivo, completamente natural, usar lenguaje natural justamente para expresar nuestras ideas, pero para que la computadora fuera capaz de abstraer este lenguaje natural era algo muy complejo. La computadora hasta hoy este momento, no es capaz de recibir órdenes en el lenguaje natural, no al 100%. Ha habido mucho avance ahí, pero no al 100%. Entonces representaba justamente un problema en un sentido de yo sé hablar español, por decir algo, entonces, y la computadora sabe hablar binario, pero me tengo que comunicar con la computadora, tengo que ser capaz de comunicarme con la computadora de una forma eficiente para mí, de una forma sencilla para mí, pero también de una forma eficiente, de una forma sencilla para la computadora. Entonces se buscó justamente un punto intermedio. Este punto intermedio era justamente un lenguaje que nos ayudara a entenderlo nosotros, expresar nuestras ideas, pero también que para la computadora fuera algo sencillo de entender. Y esos son justamente los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación, justamente como ustedes lo dijeron, es una herramienta que nos ayuda a darle instrucciones o comunicarnos con la computadora. Ese es el fin de los lenguajes de programación. Yo no voy a hablar con ustedes en Haskell, yo no voy a hablar con nadie en Haskell. Incluso yo no voy a hablar, no sé, con mi lámpara en Haskell, pero con ustedes, pero con la computadora sí puedo tener esta conversación, sí puedo hablar o me puedo comunicar con la computadora utilizando uno de estos lenguajes de programación. Entonces, ¿cuál es la forma en la que nosotros nos comunicamos? Pues nos comunicamos mediante justamente código. Nosotros desarrollamos programas, nosotros escribimos nuestras ideas. Cuando nosotros estamos haciendo código, cuando nosotros estamos programando, lo que estamos haciendo es escribir nuestras ideas en un lenguaje en específico, ¿no? Es como si estuviéramos escribiendo en español, pero nosotros lo estamos haciendo en un lenguaje, por ejemplo en Haskell, para que la computadora sea capaz de entender. Entonces ahí surge un problema. Necesitamos un lenguaje que sea sencillo para nosotros, pero que al mismo tiempo sea sencillo para la computadora. La computadora tiene ciertas limitantes, como ustedes vieron en su curso de autómatas. Una computadora o una máquina no puede reconocer cualquier lenguaje. Hay lenguajes ambiguos, hay lenguajes con ciertas características que para una computadora es imposible entender las ideas que les estamos transmitiendo. Entonces, este lenguaje que se buscaba que fuera un intermediario entre nosotros como desarrolladores y la computadora, tenía que liberarse de estos eh, obstáculos que representaban el poder de la computadora y al mismo tiempo a nosotros darnos un nivel de abstracción sencillo de aprender y sencillo de entender, que se alejara completamente del código binario, que nos permitiera escribir de una forma intuitiva para nosotros. Ahorita ustedes los lenguajes de programación que han utilizado son ciertamente mucho más sencillos que escribir en código binario o incluso en los primeros lenguajes con los cuales nos comunicábamos que eran ensamblador, que también eran lenguajes muy complejos de entender. En su curso de arquitectura seguramente estuvieron viendo instrucciones de ensamblador, que también es algo mucho más abstracto, mucho más difícil respecto a un lenguaje de programación como lo puede ser Java, como lo puede ser Haskell. Entonces, a eso es a lo que se refiere justamente esta noción de los lenguajes de programación. Nosotros, como desarrolladores, vamos a poner a prueba mis dotes artísticos, ¿no? Entonces, nosotros somos desarrolladoras o desarrolladores, y por el otro lado está la computadora, que es justamente la entidad con la que nos queremos conectar, ¿no? O sea, nuestra computadora. Este, una computadora de los 80s. Entonces tenemos nuestra computadora, nosotros necesitamos ser capaces de comunicarnos con esta computadora
de una forma en la que la computadora lo entienda, pero nosotros también seamos capaces de expresar esas ideas. La comunicación casi siempre es en esta dirección, ¿no? Nosotros escribimos las ideas, le damos instrucciones a la computadora para que las ejecute, para que haga lo que nosotros estamos buscando. Pero también puede haber una comunicación hacia atrás. Lo que nos interesa en este curso, bueno, estas herramientas obviamente son los lenguajes de programación, ¿no? Estas herramientas que vamos a estar utilizando son los lenguajes de programación. Y podríamos pensar que lo que nos va a interesar en este curso, pues es nada más esta parte, la parte de los lenguajes de programación. Pero no es así. En realidad, en donde nos vamos a enfocar más en este curso es en esta parte de acá. ¿Cómo le hace la computadora para entender lo que nosotros estamos escribiendo en un lenguaje de programación? Esta parte de aquí, pues bueno, es en lo que ustedes se han enfocado en sus primeros 3 semestres de la carrera. ¿Cómo le hago yo para aprender un lenguaje de programación? A eso se dedicaron los primeros 3 semestres de la carrera, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué herramientas necesito para aprender un lenguaje de programación? Para ser capaz de expresar mis ideas en un lenguaje de programación. Entonces, esta parte de acá ustedes ya la tienen dominada completamente. Ustedes ya saben programar. Si yo les presento un lenguaje de programación nuevo, ustedes son capaces de adaptarse a él y ya son capaces de programar. Pero esta parte es justamente una parte que hasta este punto no han estudiado del todo. Es una parte que en este punto no se ha reconocido enteramente. Y esta es la parte en la cual nosotros nos vamos a enfocar. No que vayamos a dejar de lado la parte de los lenguajes de programación, también es algo que vamos a estar estudiando y que vamos a estar considerando. Pero la parte más relevante, la parte que más tiempo nos va a llevar es justamente esto. No basta con construir un lenguaje de programación. ¿Cómo hacemos que la computadora entienda lo que nosotros le estamos diciendo? ¿Cómo logramos que la computadora sea capaz de reconocer este lenguaje de programación? Este canal de comunicación entre el lenguaje de programación y la computadora va a ser muy importante en este curso. Es lo que nosotros vamos a estar buscando entender en este curso. ¿Por qué? Porque no basta únicamente con que yo escriba código. La computadora sí, por sí solita es incapaz de reconocer este código. La computadora, como les dije hace rato, solamente es capaz de ejecutar instrucciones en código binario. Por sí sola, la computadora de forma física solamente puede reconocer instrucciones en código binario. ¿Cómo le hace entonces para entender lo que nosotros estamos escribiendo en Java? ¿Cómo le hace la computadora entonces para entender qué significa algo que yo estoy entendiendo en Java? Y entonces en este sentido, aquí hay diferentes herramientas que nos ayudan justamente a lograr eso. Cuando nosotros escribimos un programa, lo escribimos en un lenguaje de programación, pero este código que estamos escribiendo en el lenguaje de programación es lo mismo que ejecuta la computadora. O sea, si la computadora empieza a leer Haskell y lo empieza a ejecutar, no, ahí hay un proceso antes. ¿Qué es lo que pasa con ese código? Ok, lo compila o lo interpreta, ¿no? Hay dos alternativas. Vamos a hablar el viernes de esta parte. Exactamente, aquí hay algo muy importante, un concepto muy importante, que es lo que menciona Ethan, que es lo traduce. Hay un proceso de traducción entre, y aquí en realidad hay dos procesos de traducción. Lo que yo estoy pensando, lo traduzco a un lenguaje de programación, que es lo que ustedes ya dominan en este punto. Pero lo que está escrito en este lenguaje de programación también tiene que pasar por un proceso de traducción hacia algo que la computadora es capaz de entender. Un archivo ejecutable, algo que la computadora sabe cómo ejecutar. Mi código en Haskell, mi archivo en Java, mi archivo en C, mi archivo en cualquier lenguaje que a ustedes se les ocurra, no es algo que la computadora sepa ejecutar. La computadora no sabe cómo ejecutarlo. Tiene que pasar por un proceso de traducción. Esta etapa es justamente un proceso de traducción y vamos a ver diferentes puntos de este proceso de traducción, que son lo que nos va a interesar estudiar en este curso. ¿Cómo va evolucionando el código que nosotros escribimos hasta llegar a algo que la computadora es perfectamente capaz de entender? Obviamente aquí no nos vamos a meter en cosas técnicas, así como de generar archivos ejecutables. No, eso es algo que en un par de semestres van a tener que ver en el curso de compiladores. Aquí nos vamos a quedar nada más
con una noción mucho más simple de qué es lo que sucede con nuestro código para que la computadora sea capaz de entenderlo. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? Un concepto muy importante es justamente este, ¿no? El concepto de traducción. Tenemos que traducir nuestro código. ¿Va? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, excelente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los componentes de un lenguaje de programación. LDP lo uso para lenguaje de programación, ¿no? Porque constantemente en el curso lo voy a estar escribiendo, entonces la verdad es muy cansado estar escribiendo así lenguajes de programación. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Un lenguaje de programación o un lenguaje en general consta de tres partes. Dos de ellas ustedes ya las conocen. Cuando estaban en su curso de discretas, cuando estaban en su curso de autómatas y cuando estaban en su curso de lógica, ahí se hablaba de ciertos lenguajes, ¿no? ¿Se acuerdan los dos componentes que tenían los lenguajes en ese sentido? Uno se refería justo a la forma de escribirlo, el otro se refería a lo que significaba. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Exactamente. Semántica y sintaxis, ¿no? La sintaxis es la forma en la que nosotros escribimos las expresiones de un lenguaje. La sintaxis determina si algo está bien escrito o está mal escrito. La sintaxis, su definición así de diccionario, es la forma en la que los elementos lingüísticos, que en este caso serían caracteres, se combinan para formar expresiones correctas de un lenguaje, pero las palabras se combinan, ¿no? Por ejemplo, olvidémonos de los lenguajes de programación. En español, hola es un elemento lingüístico, es una palabra. Árbol es un elemento lingüístico. Libro es un elemento lingüístico. Pero yo no, o sea, no puedo formar una frase que diga árbol, hola, libro. No significa absolutamente nada. Sintácticamente está mal formada esa expresión, porque es una expresión que no tiene una estructura sintáctica definida por el español. Los elementos lingüísticos, las palabras son correctas. Árbol, libro y hola son tres palabras correctas lingüísticamente, pero la sintaxis me está diciendo de qué forma las puedo combinar y de qué forma no. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación. ¿En qué sentido? El uno es un número, un elemento lingüístico correcto. El 2 va a ser un elemento lingüístico correcto. La suma va a ser un elemento lingüístico correcto. La multiplicación, el asterisco, lo podemos considerar como un elemento lingüístico. Todos estos operadores o todos estos elementos que nosotros usamos para programar. Pero, ¿qué pasa con esta expresión? La expresión así, esta expresión, ¿es correcta? ¿Qué pasa si ustedes ponen eso en cualquier lenguaje de programación? Está mal, ¿no? Es una expresión incorrecta. Esto está mal sintácticamente. Aquí hay un error sintáctico. No estamos construyendo correctamente nuestras expresiones. Sí está construida mediante elementos lingüísticos correctos, que en este caso serían las expresiones de nuestro lenguaje, los componentes de nuestro lenguaje, pero la expresión no tiene sentido. Sintácticamente no está bien construida. A eso es lo que nosotros vamos a estudiar en lenguajes de programación respecto a la sintaxis. Así como la sintaxis viene la semántica. ¿Qué significaba la semántica? ¿Se acuerdan? ¿O a qué se refiere la semántica? Exactamente, lo que significa una expresión. La semántica, su definición de diccionario, es la rama de la lingüística y la lógica que relacionan expresiones sintácticamente correctas con un significado. Entonces, por ejemplo, una frase de el día está soleado.
Es una frase sintácticamente correcta, tiene elementos de lingüísticos correctos, es una frase correcta, pero tiene también un significado. Por sí solos los elementos significan algo, pero juntos significan que el día está soleado, que hay ciertas características que están describiendo del día de hoy. Entonces, eso es a lo que se refiere la semántica, el significado que tiene. Por ejemplo, en lenguajes de programación, si ustedes ven la expresión 2 más 5, esta es una expresión sintácticamente correcta y eso es algo muy importante de la semántica. La semántica solo se va a preocupar por las expresiones sintácticamente correctas. A la semántica no le importan estas expresiones. No hay forma de darle un significado a expresiones así, porque no tienen un significado. Son expresiones incorrectas. Solo nos vamos a enfocar en las expresiones semánticamente correctas, sintácticamente correctas, perdón. ¿Cuál es la semántica de esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Cómo se ve la semántica en un lenguaje de programación? Esta expresión de aquí, ¿qué significado tendría? Que se va a sumar 2 y 7. Digo 2 y 5. No exactamente. Eh, Aquí la semántica, lo que significa esta expresión es literalmente el número 7, el valor 7. Esta es la semántica. En lenguajes de programación, la semántica la vamos a ver como el resultado de la evaluación o el proceso de evaluación de nuestras expresiones. Vamos a ahondar más al respecto más adelante, cuando hablemos específicamente de semántica. No se trata en sí de darle un significado aquí en un sentido, como bien mencionaba Linda, que es la suma del número 2 con el número 5, sino en lenguajes de programación lo que nos va a interesar es de qué forma lo vamos a evaluar, el proceso de evaluación de las expresiones bien escritas, de las expresiones sintácticamente correctas. Entonces, en ese caso, la semántica de esta expresión sería el 7, ¿vale? Esa sería nuestra semántica. Por último, el último componente de los lenguajes es la pragmática. Eh, la definición de diccionario es: la pragmática es el estudio de los principios que regulan el uso de un lenguaje, es decir, las condiciones que determinan el empleo de una expresión, así como la interpretación que tiene esta. Por ejemplo, un ejemplo de pragmática. Cuando yo digo, utilicé el gato para levantar el auto, no me estoy refiriendo literalmente a un gato, no estoy hablando de que se utilizó literalmente un animal para levantar un auto. ¿Y cómo distingo yo si estoy utilizando gato para referirme a la herramienta mecánica que me ayuda a levantar un gato, a levantar un auto, o al animal, ¿no? Al animal que maulla? ¿De dónde viene esta diferencia? ¿Cómo soy capaz de reconocer esta diferencia? Porque cuando yo digo el gato se acabó sus croquetas, obviamente no estoy hablando del gato mecánico. Pero cuando yo digo utilizo el gato para levantar el auto, estoy hablando de otro tipo de gato. Exactamente. El contexto. Eso es a lo que se refiere la pragmática. El contexto en el cual se implementa o en el contexto en el cual se expresan pues sí, nuestras expresiones, el contexto en el cual nosotros estamos desarrollando nuestras expresiones. En lenguajes de programación el contexto va a ser algo muy importante. En lenguajes de programación el contexto también forma parte del significado, también forma parte del lenguaje, del estudio del lenguaje. Y en lenguajes de programación nuestro contexto va a estar dado principalmente por todas estas herramientas adicionales que se utilizan para el desarrollo de este lenguaje. Vamos vamos a ver cuáles son estas herramientas. Son principalmente dos, las herramientas que nosotros vamos a estar utilizando aquí, que son las bibliotecas y los idioms.
Vamos a empezar con la más fácil, que son los idioms. Los idioms son convenciones. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos programando en Java, sabemos que si una variable, un atributo es final, su nombre va a ir completamente en mayúscula. Cuando estoy programando en Java, sabemos que utilizamos camel case en lugar de utilizar snake case. Cuando estoy programando en Haskell, sabemos que los nombres de las variables siempre empiezan con minúscula. No es algo que sintácticamente yo esté obligado a hacer. Yo puedo perfectamente darle un nombre completamente en minúsculas a una variable final en Java. Yo puedo utilizar snake case para mis nombres de variables en Java. Yo puedo comenzar los nombres de las variables en Haskell con mayúscula. Sintácticamente no estoy obligado a hacer eso, pero por convención, la comunidad que desarrolla en Haskell hace eso. La comunidad que desarrolla en Java sigue estas reglas. Son reglas que yo decido si seguir o no, pero son parte de un contexto en el cual estamos programando. Son convenciones, cosas que no están forzadas por el lenguaje, pero que son convenciones que se utilizan usualmente por la comunidad que desarrolla en este lenguaje. Eso es a lo que se refiere los idioms. ¿Queda clara esta parte? ¿Hasta aquí hay alguna duda? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de algún idioma que conozca? ¿No? ¿No se acuerdan de ninguna convención? El camel case justamente es un idioma, ¿no? No estoy obligado a utilizar esto. Por ejemplo, que el nombre de una clase en Java tenga que corresponder con el nombre del archivo, ¿es un idioma? No, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no lo hace un idioma? No es un idioma porque si yo no lo hago, me va a regresar un error sintáctico. Me va a decir, el nombre de tu archivo no se llama igual. Esa es la diferencia entre un idioma y una regla sintáctica. La regla sintáctica pasa por un proceso de chequeo, que si no se cumple me regresa un error, pero si sí se cumple, eh, pasa perfectamente mi chequeo. Los idioms ni siquiera se verifican, solamente es algo que es como una buena práctica de programación, una convención que utilizan los desarrolladores. En JavaScript, cada que terminas una línea, se puede poner. Exacto, ¿no? Ese sería una idea de un idioma. El punto y coma al final de las expresiones en JavaScript es completamente opcional. Es algo que a lo mejor bajo ciertas expresiones la comunidad lo hace. Con otras expresiones no. Es un idioma. La indentación del código, ahí hay una parte importante. Depende del lenguaje. En Haskell, por ejemplo, la indentación del código es opcional. Entonces, mientras se respete el uso de los constructores, la indentación es opcional. Pero en Python, por ejemplo, la indentación es obligatoria. La indentación es parte de la sintaxis. Entonces, en ciertos lenguajes sí es un idioma, mientras que en otros no lo es. El uso de adjetivos para los nombres de las clases, exactamente, ¿no? El hecho de que no le voy a llamar a mi clase verde. Bueno, no le voy a llamar a mi clase, no sé, eh, ah, no sé, agua, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que hay cierta concordancia con los nombres. El utilizar nombres de variables descriptivos es un idioma, ¿no? Porque yo bien podría llamarle a todas mis variables x1, x2, x3. Eso es selección mía, sintácticamente es correcto, pero un idioma utiliza nombres descriptivos para las variables, ¿vale? Ahora viene la otra parte, que es la parte de las bibliotecas. ¿A qué se refieren las bibliotecas en los lenguajes de programación? Poner una i en el for es un idioma, ¿no? Utilizar nuestras variables de indexado como i es justamente un idioma. Va, perfecto. ¿Qué son las bibliotecas?
Contenido extra, ok, muy bien. En las bibliotecas es como un conjunto. Ok, por ejemplo, queremos utilizar listas en Java. Obviamente, bueno, está el curso de estructuras de datos en donde las tuvieron que implementar. Pero Java ya tiene su propia implementación de listas. Entonces simplemente la importamos y la utilizamos. Eso es a lo que se refiere una biblioteca. Las bibliotecas son código que ya se hizo antes, son código que alguien ya desarrolló por nosotros y nosotros lo podemos utilizar. ¿Vale? Entonces es el conjunto de funciones que alguien definió antes, previamente definido dentro del lenguaje, que está a nuestra disposición y nosotros podemos utilizar libremente, ¿no? Nosotros podemos decidir si lo usamos o no, no estamos obligados a usarlos, pero está la opción. No tenemos que pagar por usarlos, es código abierto. Eso es justamente a lo que se refiere justamente las bibliotecas. Es código previamente desarrollado por alguien más que nos ofrece funcionalidades adicionales, que no son parte del núcleo. Y aquí hay una parte importante. En la mayoría de la documentación en inglés, ustedes lo van a encontrar como librerías. En casi todos los tutoriales, en cualquier trabajo que ustedes tengan, seguramente van a encontrar a alguien que le diga librerías. El hecho de que se les diga librerías está mal, es una mala traducción. En inglés se llaman libraries. En inglés justamente es library, ¿no? Y library es lo que en lingüística se conoce como un falso amigo, una palabra que al traducirla al español es muy parecida a una palabra en español que es justamente librería, pero no significa lo mismo. Library se traduce literalmente a español, se traduce como biblioteca. Esa es la traducción correcta. No se traduce como librería. Y podría parecer un error como sutil, irrelevante, pero es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una biblioteca y una librería? Así, fuera del contexto de programación. Exactamente. En la librería venden los libros. En la biblioteca te los prestan completamente gratis. Entonces, ese es el sentido de una biblioteca en programación. Nosotros no tenemos que pagar por este código, nos lo prestan. Y en una librería, ¿qué es lo que pasa? Yo pago por este libro y se convierte en un libro mío. Ahora va a ser un libro mío. Yo ya no tengo que regresarlo, es mío, yo le puedo hacer lo que yo quiera a ese libro. En una biblioteca no es así. En una biblioteca me lo prestan, pero los dueños del libro siguen siendo ellos, sigue siendo la biblioteca. Y eso es mucho más cercano a cómo funcionan las bibliotecas en programación, en lenguajes de programación. Yo no soy dueño del código. Yo no puedo en la mayoría de los casos modificar el código. Me tengo que ajustar a cómo está escrito este código y no tengo que pagar por él. Entonces, es por eso que la palabra correcta para referirse a esto es biblioteca, no librería. Y en español les digo, se refieren a ellos como librerías porque es una mala traducción, ¿vale? Lo están traduciendo mal del hecho de que library se puede pensar que se traduce como librería, ¿no? Está, por ejemplo, también, hay otros falsos amigos en inglés como fabric, ¿no? Fabric no es fábrica, es tela. Y es en ese mismo sentido. Si nosotros habláramos no sé, si en programación hubiera un concepto que fuera fabric y en español se tradujera como fábrica, sería mucho más evidente que está mal. Aquí no se nota tanto el hecho de que está mal porque pues, son conceptos similares hasta cierto punto, pero sí es importante reconocer que la palabra correcta es justamente biblioteca. ¿Ok? Entonces, si lo escucho decir librería, es un punto menos en la calificación del semestre. ¿Vale? Ok, ¿hay alguna pregunta con esto? Actually, molesting, exactamente, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Va, excelente. Entonces, vamos a dejar la sesión hasta aquí. El viernes vamos a hablar de clasificación de lenguajes de programación, que es la otra parte que corresponde justo con la introducción. Y
Y ese es el contenido de nuestra primera nota de clase. El viernes después de la clase les subo la nota en donde viene todo este contenido. Eso se me pasó decirles. No es necesario que anoten nada, que tomen, o sea, digo, si les sirve a ustedes como para ir llevando la clase, adelante, pero no es necesario. Después de cada uno de los temas, yo les voy a compartir una nota de clase en donde viene literalmente todo lo que estamos viendo y les comparto estos apuntes que estoy haciendo acá. ¿Vale? Al rato hay laboratorio. Sí, hoy tienen la primera sesión de laboratorio. ¿Va? Para que lo tengan en